Muy bien, vamos ahora a enumerar cuáles son las actuaciones que realiza Miguel Primo de Rivera durante su dictadura, no sin antes puntualizar que ésta se divide en dos fases: el directorio militar entre 1923 y 25, es decir, la etapa más breve, y el directorio civil entre 1925 y 1930, año de su caída, una etapa un poco más larga. Seguimos para ello el esquema que nos ofrece el libro de la asignatura de la editorial Vicen Vives. En primer lugar, lo que hace Primo de Rivera es suprimir la democracia. Suspende la Constitución, disuelve los partidos políticos, disuelve y prohíbe las organizaciones sindicales y sustituye a los altos cargos por personas nombradas a dedo y procedentes de las élites. En este sentido, nuestro libro afirma que la disolución de los ayuntamientos y el nombramiento de cargos a dedo tiene que ver con el deseo de Primo de Rivera de acabar con la lacra del caciquismo, que era muy frecuente en el mundo rural. Esto es cierto, pero la verdad es que, como el mismo libro indica, no logró acabar del todo con ese caciquismo, toda vez que está demasiado arraigado, que esos caciques se las apañan para medrar y enseguida colocarse en puestos de poder en el nuevo gobierno, y también en el fondo, él venía de las élites y tampoco le preocupaba en exceso eso de acabar con el régimen caciquil. En tercer lugar, Primo de Rivera se preocupa de restablecer el orden público, es decir, que haya paz en las calles. Y para ello, piensa él, lo primero que hay que hacer es acabar con el anarcosindicalismo, es decir, con la acción de la CNT, que es el sindicato anarquista por excelencia. Recordemos que el anarquismo es un movimiento obrero que no cree en el poder, que no cree en la autoridad, y por tanto el anarquismo no tiene partidos políticos, porque el anarquismo no desea llegar al poder, desea acabar con los poderes. Lo que sí tiene el anarquismo es sindicalismo, en este caso la CNT. Así que Primo de Rivera va a reprimir muy duramente cualquier movimiento anarquista y va a encarcelar a los principales dirigentes de la CNT. Ni que decir tiene que manifestaciones y huelgas quedan terminantemente prohibidas. Resultado, evidentemente, menor libertad del mundo obrero, dificultad para realizar reivindicaciones laborales, pero también pacificación de las calles, porque el fenómeno del pistolerismo, del que hablé al principio, se acaba. El siguiente paso, solucionar el problema de África. Recordemos que Primo de Rivera, cuando llega al poder, deja de ser un abandonista y defiende la intervención en África. Así que él prepara un desembarco en coordinación con los franceses para reprimir las revueltas de los marroquíes. De tal manera que en la fuente que tenemos en Jerez, en la Plaza del Arenal, que dije antes, con esos magníficos relieves de Mariano Benlliure, se narra esa planificación, ese estudio previo de lo que se va a conocer como el desembarco en Alhucemas. Ese desembarco de tropas españolas va a ser exitoso y efectivamente se logra contener a las tropas de Abdelkrim. Este proceso se va a conocer como pacificación, pero nunca olvidemos que nosotros ahora mismo estamos en España, somos españoles y nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista. Nosotros lo llamamos exitosa pacificación. Hemos traído la paz a Marruecos, pero evidentemente un marroquí de nuestra época y de aquella no lo verá así. Lo verá como una imposición a sangre y fuego de un control por parte de una potencia extranjera. Al fin y al cabo lo mismo era la Pax Romana. ¿Qué fue la Pax Romana? Pues ni más ni menos que el control por parte de Octavio Augusto de todo el imperio, el establecimiento de la paz, sí, a base del control militar absoluto, ya nadie se movía. Pues eso es la Pax Romana. Así que esa paz es buena o mala según el bando desde el que se mire. Nunca se olvide eso. En cualquier caso, la resolución de esta cuestión marroquí con el triunfo de los españoles le va a otorgar un enorme prestigio a Miguel Primo de Rivera, no solamente entre el ejército, sino también en general entre los españoles.
eso de la bandera española, la patria y recuperar un poquito las glorias del país que fue el más importante del mundo en el siglo XVI, pues siempre gusta y anima a la población a apoyar a Miguel Primo de Rivera. Y lo siguiente que hace este dictador es un conjunto de medidas socioeconómicas bastante interesante. Miguel Primo de Rivera es consciente de las desigualdades sociales y es consciente de que en España hay una amplia capa de población que se mueve en la miseria. Y también es consciente de algunas necesidades del mundo moderno. Así que fijaos lo que nos dice nuestro libro de texto. Miguel Primo de Rivera va a establecer una legislación social para regular el trabajo de la mujer. Bueno, un paso positivo. Va a promover la construcción de viviendas obreras. Va a impulsar una política de inversiones públicas contra el desempleo para que al mismo tiempo se hagan obras públicas necesarias, por ejemplo, la red ferroviaria, que era fundamental, o también obras hidrológicas para la red hídrica española, que están muy necesitadas, y al mismo tiempo que se consiguen realizar esas obras, se da trabajo a personas que están en paro. De tal manera que es una actuación doblemente positiva. A mí estas medidas siempre me han recordado a lo que hará en la década siguiente Franklin Delano Roosevelt. Ya sabéis que cuando estalla el gran crack de la bolsa de Nueva York en el año 1929, va a producirse una terrible crisis en Estados Unidos que remediará hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, la política de Franklin Delano Roosevelt, del presidente del Partido Demócrata, que establece un conjunto de actuaciones conocidas como el New Deal o Nuevo Trato. Bueno, pues una década antes, Miguel Primo de Rivera hace algo parecido. Con esto tampoco quiero decir Miguel Primo de Rivera es buenísimo. Miguel Primo de Rivera ni es buenísimo, ni es malísimo, ni es bueno, ni es malo. Entiéndaseme, los historiadores no debemos jugar con esos conceptos. Pero sí hay que ser objetivos y reconocer todo lo que se hace. Y efectivamente Miguel Primo de Rivera hace estas actuaciones positivas que, por otro lado, son propias de una dictadura. Porque el control por parte del Estado de todos los aspectos económicos y la implicación directa del Estado en esa economía es algo propio de las dictaduras que está en contra del liberalismo económico. Ese liberalismo económico que es el fundamento teórico del capitalismo, ni más ni menos. Eso lo habéis estudiado en otras asignaturas. Bueno, pues ese liberalismo económico es propio de las democracias, mientras que es propio de las dictaduras, tanto de izquierdas como de derechas, el fuerte intervencionismo en la economía. Para bien o para mal, pero lo es. De tal manera que Miguel Primo de Rivera, sin renunciar en absoluto al capitalismo, para nada, y sin ser tampoco comunista en absoluto, Miguel Primo de Rivera desprecia al comunismo. Pero sin ser comunista y sin ser un anticapitalista, sí va a tomar medidas de intervencionismo estatal en la economía que contribuyan a mejorar los aspectos más dolidos de la economía española. Y en este sentido, tampoco está muy lejos de las actuaciones de Benito Mussolini. Aquí tendríamos otro parecido, de esos parecidos y diferencias de los que hemos hablado antes. Esa actuación económica desde arriba para controlar cómo funciona ese mundo de lo económico. Dentro de este intervencionismo es muy de destacar la concesión de grandes monopolios estatales. Así, por ejemplo, se concede el monopolio del tabaco a la tabacalera española, el monopolio de la incipiente telefonía a Telefónica Nacional de España y el monopolio del petróleo, que es una fuente de energía fundamental en la segunda revolución industrial, pues ese monopolio de lo que es la importación, el refinado y la distribución del petróleo se concede a CAMSA, actual Repsol. Evidentemente hoy está privatizada, pero en origen esta compañía como Telefónica eran compañías estatales. ¿Tiene éxito Miguel Primo de Rivera con estas actuaciones? Sí. Ahora bien, ¿el éxito se debe fundamentalmente a que las medidas fueran acertadas? Ahí hay discusión entre los historiadores. Pero lo que sí está claro es que Miguel Primo de Rivera tuvo suerte,
coincidió su mandato con los felices años 20. Recordemos que los felices años 20 son aquellos que van desde 1923 aproximadamente hasta el crack de la bolsa de Nueva York en 1929. ¿Por qué 1923 y no antes? Pues porque los años inmediatamente anteriores, 20, 21, 22, todavía eran años de recuperación de la Primera Guerra Mundial y también de recuperación de la terrible gripe mal llamada española, esa gripe española que se había llevado a cientos de miles de personas en el mundo. Bueno, pues tras esos años de recuperación necesaria, desde el 23 se conoce un periodo de expansión económica en todo el mundo capitalista. Comunista no, el comunista lo dejamos aparte, pero en el mundo capitalista sí. Es la época pues, de esos coches que se ponen por fin de moda. Ya es más fácil comprar un coche. Es la época de la publicidad, de las grandes estrellas del cine mudo, Charles Chaplin, por ejemplo. Es la época del Charleston, de las mujeres que fuman con una boquilla larga, las mujeres que se visten un poco masculinas. Es una época de gran ebullición artística, es la época en la que las vanguardias históricas están en su apogeo, en la que, por ejemplo, se desarrolla el surrealismo de Salvador Dalí, o ya se convierte en algo clásico el cubismo que había inventado unos cuantos años antes Picasso. Esa época de efervescencia es la que vive Primo de Rivera. Entonces, independientemente de lo más o menos acertado de su actuación, lo que está claro es que el contexto económico del mundo capitalista era muy positivo. Y sea por la actuación de Primo o sea por el contexto, España va a conocer una importante recuperación económica, un desarrollo importante, con una disminución del paro y una progresiva industrialización. Esa industrialización que apenas se había desarrollado en su momento, que era el siglo XIX, ahora sí se hace muchísimo más fuerte. En fin, que los españoles están moderadamente contentos con Primo de Rivera. Y eso conduce al jerezano a prolongar su mandato. Le había prometido irse pronto, dejarlo todo cuando arreglase los problemas de España, pero ya digo, que entre que había todavía cosas que arreglar y que a uno cuando coge el poder le gusta mucho mantenerlo, en el año 25 decide dar un paso adelante y sustituir a los militares por civiles, a los altos cargos del ejército puestos para gobernar a España, lo sustituye por gente que no son del ejército, pero que también son afines al régimen y están colocados a dedo. De tal manera que, al fin y al cabo, es un maquillaje. En vez de ver militares, ahora vamos a ver civiles. Es cierto que los militares no eran personas muy preparadas para gobernar, los civiles en principio lo están más. Pero en el fondo el régimen se mantiene. Y claro, se mantiene ya para durar, porque esto de colocar los civiles es como para decir, oye, mira, que así estamos muy bien, España funciona, yo no me muevo. Y así comienza esta segunda etapa, el directorio civil. Este directorio civil va a tener el apoyo de los sectores más conservadores, la banca, la alta burguesía, los terratenientes, la Iglesia Católica, no así de esos otros sectores sociales que en un principio se habían acercado al régimen o por lo menos lo habían consentido, como por ejemplo el PSOE y la UGT, que cada vez están más lejos de Primo de Rivera. Pero en cualquier caso va a conseguir este directorio civil perpetuarse durante 5 años en el poder. Para ello va a utilizar dos instituciones mediante las que se articula en el seno de la sociedad. Una de ellas es un partido político, la Unión Patriótica. Ya la citamos antes. Es un partido que Miguel Primo de Rivera había creado un año antes del directorio civil, en 1924, y que tiene como ideología, pues nada, pues que eso es lo más curioso. La Unión Patriótica no tiene una ideología clara, ni izquierdas ni derechas, ni una cosa ni la otra. Simplemente es un conjunto de consignas en torno a la patria, a los españoles y demás, sin demasiado contenido. Pero entonces, ¿para qué servía? Pues sencillamente, como estaban prohibidos todos los partidos políticos, pues había uno al que poder afiliarse y que permitía vertebrar a los españoles con la cúpula que lo gobernaba, ni más ni menos. En definitiva, y como dice nuestro libro, el objetivo de la Unión Patriótica es ni más ni menos que encontrar un apoyo social para la dictadura. La segunda institución es el Somatén. El Somatén lo había conocido Miguel Primo de Rivera en Cataluña, era propio de Cataluña y él lo va a extender por el resto de España. ¿Y en qué consiste? Pues es una institución
parapolicial, una fuerza armada ciudadana que sin ser exactamente la policía funciona como tal y por tanto puede ejercer de fuerza de seguridad o más bien de fuerza represora, de fuerza de control. Hay quien ha dicho que se parece a los camisas negras de Mussolini y eso es cierto y sería un parecido más que no dijimos antes entre el régimen de Miguel Primo de Rivera y el mussoliniano. Esa fuerza del pueblo, de la calle, que es evidentemente adicta al régimen, tiene su ideología y que sirve para establecer el orden y, repito, la represión en las calles. No hay más que ver la fotografía. Fijémonos en esta fotografía. Alguien puede decir, bueno, Mussolini con las camisas negras. No, 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 no. Es Miguel Primo de Rivera con somatenes, ¿dónde? ¿Lo reconocéis el sitio? Sí. Es el Parque González Ontoria de aquí de Jerez, a 5 minutos de nuestro instituto, para que veáis que la historia no nos queda tan lejos, la historia nos queda bastante cerca. Además de apoyarse en estas dos instituciones, Miguel Primo de Rivera va a avanzar hacia la consolidación de su régimen, creando la Asamblea Nacional Consultiva en el año 1927. Este organismo es una especie de sustitución del Parlamento. Por supuesto, no hablamos de democracia, la democracia no entra dentro de los planes de Miguel Primo de Rivera, pero sí un cierto maquillaje y esa cierta flexibilización que permite este organismo. Un organismo que en 2/3 es elegido por las altas esferas del poder. ¿No? De sus 400 miembros, 2/3 son elegidos por el propio gobierno y el otro tercio es elegido por sufragio censitario indirecto. Es decir, no estamos hablando ni mucho menos de una democracia, pero sí de una cierta flexibilización. Ese organismo no es que vaya a legislar, ni mucho menos, pero sí supervisa la labor del gobierno y colabora con ella. Aunque quien tiene auténtico poder sigue siendo Primo de Rivera y por supuesto el rey, que lo mantiene nominalmente, aunque este pues está muy tranquilo dedicándose a sus peculiares aficiones. Paralelamente, Miguel Primo de Rivera crea la Organización Corporativa Nacional, que es una idea que él toma de Mussolini, aquí otro paralelismo, y que consiste en crear mesas paritarias para el establecimiento de un diálogo entre los empresarios y los trabajadores. Recordemos que el proletariado urbano está creciendo en número, que se puede convertir en una fuerza importante y que ahí está el aviso de la Revolución Soviética, que había tenido lugar en 1917. Por tanto, Miguel Primo de Rivera, como Mussolini, es consciente de que hay que controlar al obrero, pero tampoco se le puede oprimir demasiado, porque si se lo oprime demasiado puede haber una revolución. Hay que poner una válvula de escape, y esa válvula es precisamente la creación de estas mesas paritarias en las que dialogan empresarios y obreros para llegar a acuerdos sobre sus trabajos y sobre todo sobre las cuestiones salariales. Eso sí, como esto está bajo control del gobierno, el gobierno es conservador y defiende a las élites, está claro que siempre la peor parte se la van a llevar los trabajadores. Pero en cualquier caso es un relativo desahogo para esa fuerte tensión entre patronal y obreros. Es curioso que UGT en un principio reaccionó de manera favorable ante este nuevo sindicalismo, luego se retiró de él, mientras que CNT, que evidentemente ilegalizada sigue existiendo, oculta, pues va a intensificar su oposición al régimen. Como dice el libro, muchos anarcosindicalistas fueron perseguidos, encarcelados o tuvieron directamente que exiliarse, irse de España.